Ya jóvenes, muy buenos días, bienvenidos, bienvenida Pilar, que se viene integrando. Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo a la clase hoy día, viernes 14 de mayo, y les cuento lo siguiente. Hoy día vamos a hacer un repaso de lo que estábamos viendo antes de que se realice el taller pase, antes de que se celebre el Día del Alumno. Espero que lo hayan pasado muy bien el día martes. Así que vamos a seguir repasando, pero antes de seguir repasando vamos a dejar fijada la fecha de evaluación y va a haber un pequeño cambio esta vez. ¿A qué me refiero con esto? Que no van a ser tres notas acumulativas, solamente van a ser dos. Una nota va a ser la nota por asistencia. Bienvenida Cintia, buenos días. Buenos Una días. nota, una nota va a ser por asistencia entonces, tomando en cuenta eh, cuatro clases previas antes de la tarea. Es decir, hoy día estamos 14, va a ser tomado en cuenta entonces el día. No, en realidad no van a ser cuatro. Van a ser las dos clases del día 7 y del día 4. 7 de mayo, 4 de mayo. Y si la vez pasada no fue considerado a fines de abril, vamos a ver. Ah, ya, fue considerado hasta el 16 de abril, la vez pasada. Entonces va a ser considerado el 19, perdón, el 20 de abril, el 23 de abril, el 27 de abril, el 30 de abril, el 4 de mayo y hoy 7 de mayo. Son seis, no, mejor que sean cinco. Sería entonces 4 de mayo, 7 de mayo, 27 de abril, 30 de abril y 23 de abril. ¿Y ustedes cómo saben? Pues si eh, no faltaron a ninguna, tienen un 7, o si solo faltaron a una, también tienen un 7. Entonces van a ser consideradas 5 clases antes de la tarea, que va a ser el día martes. Repito, para la gente que se viene integrando, se viene una próxima nota. Esa nota se va a obtener con dos notas acumulativas. La primera nota acumulativa va a ser tomando en cuenta la asistencia desde el 23 de abril en adelante, es decir, hasta hoy día. Y la segunda nota por una tarea. ¿La tarea en qué va a consistir? En tres o cuatro actividades relacionadas con lo que estamos viendo, y se va a hacer el mismo día de la clase, o sea, el martes, martes 18 de mayo. Esta tarea se va a hacer, como les digo, en la misma clase y pueden hacerla de manera individual o en parejas. Así que ese día se van a integrar a la clase, se van a unir a la clase 5 o 10 minutitos para que yo sepa quién está y quién no está. Y una vez que se unan a la clase, yo les voy a dar algunas instrucciones, la tarea va a ser subida y ustedes me van a decir, profe, yo voy a hacer la tarea de manera individual o la voy a hacer en parejas. Si la hacen, bueno, haciéndola de cualquier forma, individual o en parejas, tienen la posibilidad de mantenerse en la clase los que van a hacer de forma individual esta tarea, con el micrófono desactivado y empezar a trabajar. Y las personas que hacen en pareja la actividad, obviamente que se van a tener que retirar de la reunión
para que se reúnan en otra reunión que ustedes pueden generar vía Meet. Entonces, por ejemplo, si Gloria me dice, Gloria, profe, voy a hacer con Daniela, se pueden retirar de la reunión, generan su propia reunión para que conversen y digan y hagan la actividad. Y esto es así, hay que seguir así, en esta pregunta hay que colocar esto, y sacan la fotografía correspondiente, la colocan debajito de la pregunta y la suben, como siempre, como cualquier tarea. Así que bueno, pueden ir decidiendo desde ahora ya si lo van a hacer de manera individual o ese mismo día o durante el fin de semana. Ahí ustedes ven. Pero el formato de la tarea es el mismo. Yo voy a subir la tarea como formato tarea al Classroom. Y si lo hacen en parejas, basta con que una persona suba la tarea y en la tarea coloque el nombre del otro integrante. Más ratito voy a repetir nuevamente esto porque hay gente que se sumó un poquito más tarde, pero no importa. Después repito la información al final. Ahora vamos a hacer ese repaso de números complejos. Eso era lo que estábamos viendo. Así que voy a compartir pantalla, voy a presentar. Y es una actividad que vamos a hacer entre todos. Son varias preguntas y las vamos a ir respondiendo en este mismo instante. Y van a aparecer preguntas de este tipo en la tarea que deben hacer el día martes en la misma clase. Si hay alguna pregunta, alguna duda, háganla a través del chat, activando su micrófono como ustedes quieran. Comencemos con las actividades. Comencemos con las preguntas. Primera pregunta. ¿Cuál es la parte real del número complejo z sub 1 igual a menos un quinto menos 0,2i? ¿Qué me podrían responder? Menos un quinto. Excelente, Gloria. Recordemos que la parte real es el numerito que está solo, que no tiene i, incluido su signo. Entonces, respuesta, como dijo Gloria, es menos un quinto, pero vamos a colocarlo con notación matemática. ¿Qué había que colocar? ¿Qué abreviación de parte real? Había como una abreviación para la parte real y para la parte imaginaria. Colocábamos esa abreviación, el número complejo igual y la respuesta. ¿Cómo era la abreviación? De parte real o de real. ¿No? ¿Nadie por ahí? Era re, paréntesis, el número complejo, z sub 1 en este caso, porque son varios números complejos, entonces por eso coloqué distintos subíndices. Re z sub 1 igual, y ahí colocamos entonces la respuesta que nos dio Gloria, menos un quinto. Y ahí estaría. ¿Hay alguna duda, alguna consulta con respecto a esta pregunta? ¿Alguien no entendió? Estoy ¿Por atento al qué el chat. re, profe? Como Janina no entendí, no alcancé a Es que escuchar yo bien. no estuve en las otras clases, por eso entonces, para que no Ah, se ya, preocupen. ya Janina. Estamos viendo un concepto que se llama número complejo. Y esto de número complejo tiene hartas partes. Uno puede estudiar hartas cosillas del número complejo. Y una de las cosas que se estudió del número complejo era identificar la parte real y la parte imaginaria de este número complejo. Esto es llegar, observar el número y uno tiene que decir,
Entonces la parte real, esto está subido en el Classroom para que tú lo repases en algún momento, eh, también solita. La parte real es siempre el número que está solo, que no acompaña a la letra I. Entonces en este caso nos fijamos acá, el número complejo es menos un quinto menos 0,2i. Nos fijamos en el número que está solo y uno dice, ah, ya, esta es la parte real del número complejo, porque es el numerito que está solo, esta es la forma que tiene un número complejo, y la forma nos decía que justamente siempre el número que va a estar solo, siempre va a ser la parte real del número complejo. Un número complejo tiene parte real y tiene parte imaginaria. La parte imaginaria, por otra parte, por otro lado, es el numerito que acompaña a la letra I. Entonces, si yo te hubiera preguntado por la parte imaginaria, tú tendrías que haberme dicho menos 0,2, y esa es la parte imaginaria. Y se abrevia como im z sub 1 igual, y colocas la parte imaginaria que sería menos 0,2. Esto de parte real y parte imaginaria tiene que ver con, como te digo, identificar nomás lo que está solo, lo que está acompañando al i, y decir cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria. Ah, ya, profe, ya entendí. Ya. Fijémonos en todo caso igual dónde está para que recordemos un poquito dónde quedó el material este. Acá no hay nada porque es la clase de hoy. El viernes 7 de mayo tampoco hay nada. O sea, hay material, pero es del programa PASE, así que no es necesario que revisen ahí porque fue una actividad que se hizo que no entra en la tarea. Aquí en la clase del día martes 4 de mayo, Janina, está Números Complejos, parte 2, el PPT, la presentación. Y en la clase 11 del viernes 30 de abril está Números Complejos, parte 1. Son dos partes, son dos PPT. Ahí sale todo explicadito. La clase también la puedes ver cuando tengas un tiempo, pero obviamente que vamos a repasar y aquí tienes que aclarar todas las dudas que tengas nomás. Bueno, profe. Ya, vamos con la número 2. Justamente, lo que ya había adelantado un poquito yo y había adelantado Janina, que tiene que ver con la parte imaginaria. Dice determine la parte imaginaria del número complejo z sub 2 igual a menos uno menos i. ¿Cuál sería la parte imaginaria en este caso? Menos I. ¿Estás segura? ¿Completamente segura? Sí. Ya, vamos a ver. Siempre las partes reales y las partes imaginarias son números, no son letras. Entonces por ahí tiene que haber algún número escondido, antes de la letra I. El -1. Excelente, Margaret. Hay un número imaginario. Cuando está la letra solita, hay un número imaginario antes de ella. Y en este caso hay un uno, pero hay que incluir su signo. Entonces, menos uno. Entonces la respuesta sería menos uno. Excelente. Vamos a colocar acá la abreviación IM de parte imaginaria, paréntesis. En este caso, el número complejo es z sub 2 igual menos uno. Gloria, ¿podrás desactivar tu micrófono, por favor? Porque se está escuchando. Gracias. Ahí está entonces. IM, paréntesis, z sub 2 igual menos uno. ¿Alguna duda con respecto a esa pregunta de la parte imaginaria? Cuidado ahí porque es el número que acompaña a la letra I. No hay que incluir a la letra I. También dijimos que si, por ejemplo, no hay una parte real, no existe un número,
Por ejemplo, esto no estuviera, voy a borrarlo por un momento, pero después lo voy a escribir nuevamente. Si eso no estuviera, y yo les pregunto por la parte real de este número, ustedes me van a decir, profe, no está, no hay nada. Y cuando no hay nada, uno coloca parte real, cero. Ahora voy a volver a colocar el número. Voy a borrar la parte imaginaria ahora, todo lo que está acá. Y si yo les preguntara, por ejemplo, ¿cuál es la parte imaginaria de ese número? Es decir, lo que acompaña a la letra I, ustedes me van a decir, profe, no hay nada que acompañe a la letra I. Entonces, respuesta, parte imaginaria, cero. Entonces, cuando no está la parte real, cero. Cuando no está la parte imaginaria, cero. Y ahora voy a colocar lo que estaba, que era menos uno menos I. Así que ojo con eso. Si no aparecen las partes, sea real o imaginaria, significa que vale cero. Porque sería como escribir cero menos I, o sería escribir como menos uno menos cero I. Pero no se escribe así, solamente se saca y no se coloca. Vamos con la número 3. Dice Paola realiza la siguiente afirmación. Dos puntos, comillas. Si z sub 3 es igual a 2 raíz quinta de i, entonces re de z sub 3 es igual a 2 quintos. Eso es lo que dice Paola. Tenemos que decir o responder lo siguiente. ¿Esa afirmación es verdadera? ¿Qué creen ustedes? Que no. Cristian dice que no. ¿Alguien dice que sí? ¿Que es correcto lo que dice Paola? ¿Qué significa re? Real, ¿Cómo dijeron por ahí? No escuché bien. real. Bien, parte real. O sea, nos está diciendo Paola que la parte real entonces es 2 raíz cuadrada de 5. ¿Es verdadero lo que dice o es falso, como dijo Cristian? La parte real del número complejo que está ahí, z sub 3 igual a 2 raíz quinta de i, ¿es 2 raíz quinta o 2 raíz cuadrada de 5, perdón? 2 raíz cuadrada de 5, no, raíz quinta, es 2 raíz cuadrada de 5. Es solo dos, creo. Ya, vamos a ver entonces. ¿Alguien opina otra cosa? Cristian dice que no, Janina piensa que es solamente el 2. Voy a ir justamente al PPT para que veamos la forma de un número complejo. Aquí en este PPT está la forma que posee todo número complejo. Todo número complejo posee una forma, su nombre es z, y esto es igual a a más bi. Esa es la forma que posee. Siempre tiene que haber un signo entre medio. La parte real está separada a través de un signo más o un signo menos de la parte imaginaria. Entonces veamos, a ver si eso nos ayuda un poco. Cristian dice que no, y Anina dice que podría ser 2. ¿Alguna respuesta más? No hay número real, ¿Y qué pasaba cuando no hay número real? deja cero. Ya, ahora sí. Cristian respondió bien, Gloria también, Janina estuvo cerca, pero recordemos entonces que la forma de número complejo es a más b y tiene que haber un signo entre medio para separar la parte real de la parte imaginaria. En este caso, solamente hay parte imaginaria, no hay parte real. Eso significa que es como si hubiera un cero. Cero más 2 raíz cuadrada de 5i. Entonces, la parte real, primero respondamos la pregunta.
¿Esa afirmación es verdadera? ¿Sí o no? No. 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 Entonces ahora, cuando ya colocamos no, colocamos porque y colocamos notación matemática, re z sub 3 igual 0. Entonces repito, si no existe parte real, como dijo Cristian, entonces significa que vale 0 la parte real. Si no existe parte imaginaria, lo mismo. Significa que la parte imaginaria vale 0. ¿Alguna duda, alguna consulta con respecto a esta pregunta? ¿Alguien quedó pille por ahí con esto? Ya, vamos a la número 4. En la número 4 dice, escriba la forma binomial del número complejo z sub 4 igual 1/3, raíz cuadrada de 5. Nos están pidiendo la forma binomial. Para las personas que no estuvieron en clases, que no pudieron asistir cuando se explicó esto, explico rápidamente. Un número complejo uno lo puede escribir de tres formas. Forma binomial, como par ordenado y en forma gráfica. En este caso viene como par ordenado. Siempre el par ordenado tiene una componente que se ubica en la primera posición, primera componente, viene una coma y viene la segunda componente. En este caso la primera componente es 1/3 y la segunda componente es raíz cuadrada de 5. Ahí está escrito como par ordenado. Y si yo les entrego una forma, ustedes pueden escribir las otras dos que faltan. Y vamos a verlo en la diapositiva también, para recordar un poquito. Forma binomial como par ordenado y forma gráfica. La forma binomial es la forma que más se ocupa, la que más se trabaja. Siempre, casi siempre se entrega así un número complejo. Z igual A más BI. Como par ordenado es justamente como par ordenado, con paréntesis, una primera componente, coma, una segunda componente. Muy parecido a lo que se hacía con un punto cuando uno graficaba. Y la otra forma es la forma gráfica. Y la otra forma, y esa forma está asociada a un vector, una flechita. Entonces uno tiene que ser capaz de graficarlo, ubicar el puntito y ese puntito unirlo con el origen de coordenadas. Y recordemos que el plano se llamaba plano Argand, que era equivalente al plano cartesiano que uno estaba acostumbrado a trabajar. Ahí están las tres formas. Y ahora en el ejercicio yo les entrego la forma como par ordenado. Y ustedes tienen que ser capaces de escribirlo como forma binomial. ¿Cómo se escribiría ese número complejo como forma binomial? ¿Quién se atreve? 1/3 más raíz cuadrada de 5i. Excelente. Entonces colocamos el número complejo en este caso se llama z sub 4, z sub 4, es el nombre del número complejo, igual, y vamos a hacer que ahora aparezca la forma binomial de este número complejo. Y como dijo Gloria, la forma binomial es 1/3 más raíz cuadrada de 5i. La primera componente representa la parte real, entonces por eso colocamos 1/3. Más, ¿por qué más? Porque la parte imaginaria, que es raíz cuadrada de 5i, es positiva. Entonces por eso vamos más. Si hubiese sido menos raíz cuadrada de 5, obviamente que acá colocábamos un menos. Pero acá colocamos un más porque hay un signo positivo imaginario. Más la parte imaginaria que viene representada por la segunda componente del par ordenado, es raíz cuadrada de 5 y le agregamos la letra i. Ahí está la forma binomial. Y como yo les contaba en las clases anteriores, siempre uno puede jugar con esto. Yo les entrego la forma binomial, ustedes buscan el par ordenado y lo grafican, o les entrego el par ordenado y buscan la forma binomial y lo grafican, o les entrego el gráfico y buscan la forma binomial y como par ordenado.
No sé si se entiende para las personas que a lo mejor faltaron a alguna clase. Sí, se entiende. Ya, Janina. Excelente. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguna duda, alguna consulta? Ahí fuimos capaces de escribir el número complejo en forma binomial y se había entregado como par ordenado. Y al revés también se puede hacer. No más consultitas. Belén, Cristian, Cintia, Daniela, Fernanda, Gloria, Margaret, Maura, Natalia, Pilar, Janina. Profe, la forma binomial siempre termina en i, ¿cierto? Sí, en la forma binomial aparece la i, siempre. No aparecería solo si es que no existe parte imaginaria, pero sería como la excepción. Y como par ordenado no se coloca la letra i en la segunda componente. Solamente va el número que acompaña a la letra i. Vamos con la número 5. Aquí está, tenemos una gráfica. En la número 5 yo les pido que escriban el número complejo z que se muestra en la imagen en forma binomial y como par ordenado. O sea, se entrega en forma gráfica y yo les pido que escriban esto en las dos formas que faltan. Falta entonces la forma binomial y falta el par ordenado. Entonces tenemos que ver el gráfico y decir cuál es el número complejo. Yo les recomiendo que primero lo escribamos como par ordenado. ¿Qué número ven ahí ustedes? Recuerden que había que fijarse en el eje horizontal primero, después en el eje vertical, ver dónde se intersectan los valores y cuáles valores están representados aquí y decir cuál es el par ordenado y después escribirlo en forma binomial. Y el valor, recuerden que primero se buscaba en la parte horizontal y después la parte vertical. ¿Dónde se intersectan? ¿Cuál es el punto de intersección? Aquí está el numerito, justo donde termina la flecha, ahí. 0,3. No, no sería 0,3 porque 0,3 sería desde 0 hasta 3. Y en el eje horizontal, por aquí está el... Menos Menos 2,3. 2,3. Excelente, eso sí. Aquí está el puntito, aquí finaliza el vector, aquí está la flecha. Entonces, si nos ubicamos ahí, nos fijamos primero en el eje horizontal. Entonces tenemos que bajar. Bajamos y caemos en el número -2. Si nos vamos a la derecha, caemos en el número 3, en el eje vertical. Entonces el número que se forma sería -2,3. Ahí está la intersección, en -2 y en 3. Y ahí está graficado. Entonces vamos a escribirlo como par ordenado primero. El número complejo dijimos que se llama z, igual, la primera componente se busca en el eje horizontal, y en este caso está en el -2, y después se busca en el eje vertical, y en el eje vertical está en el 3. Y ahí hemos escrito el número complejo como par ordenado. Ahora falta escribirlo en forma binomial, que fue algo que ya hicimos. ¿Cómo sería en forma binomial? Z igual a cuánto. Menos 2 más 3, sí. Excelente. -2 más 3i. Y aquí voy a colocar entonces forma binomial. Voy a volver a explicar. Yo les entregué este número complejo en forma gráfica. Aquí está graficado el número complejo. Y tenemos que escribirlo como par ordenado y en forma binomial. Yo les recomiendo que lo hagan primero en forma de par ordenado. ¿Por qué? Porque uno busca las coordenadas. ¿Dónde está ubicado el punto?
¿Dónde está ubicado el vector que se asocia a este número complejo? Aquí está. Entonces uno se ubica ahí y uno se fija en el eje horizontal. ¿Qué número está ahí? Si uno baja, está el -2. Ahora nos fijamos en el eje vertical, el eje imaginario. ¿Qué número está ahí en el eje imaginario? Está el 3. No está el 4, ni el 2, ni el 1. Es el 3. Ahí está. En esa línea está el número complejo. Entonces uno dice, ah, ya, entonces es el -2, porque primero hay que colocar la primera componente tomando en cuenta el eje horizontal, -2, el eje X que ustedes llamaban antes en el plano cartesiano, y en el eje Y, que es eje imaginario en este caso, está el 3, entonces sería -2, 3. Y después, cuando ya se escribió como par ordenado, lo escribimos en forma binomial, ya lo que habíamos hecho en el ejercicio anterior. ¿Queda alguna duda, chicas, chiquillos? No, profe. No. Esto es muy parecido al plano cartesiano, hay que identificar bien el punto, las coordenadas y listo. Si me dijeran 3, 2, 3 menos 2, estaría al revés. Es -2, 3, porque primero hay que fijarse en el eje horizontal y después en el eje vertical. Ya, aquí viene otra actividad que tiene que ver con el módulo. El módulo tenía su fórmula. Vamos a recordar en la diapositiva la fórmula. El módulo, recordemos que es cuánto mide el vector asociado a este número complejo. Vamos a medir cuánto mide esa flechita. Eso se hace con esa fórmula. Módulo era z entre barritas igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Recordemos que a era la parte real y b era la parte imaginaria. Entonces la parte real se eleva a 2 y la parte imaginaria también se eleva a 2 y se suma. Obtenemos un resultado y a ese resultado se le calcula la raíz cuadrada. Y eso va entre barritas. Entonces z entre barritas, módulo de un número complejo. Y como les digo, tiene que ver con la longitud o con la medida del vector. Entonces ahí está la forma para que lo repasen. Y es justamente lo que estamos haciendo ahora, repasarlo. Y vamos a practicar entonces. Hay que tener cuidado hacia acá porque viene entregado en forma como par ordenado. Así que si queremos escribirlo en forma binomial, lo escribimos en forma binomial. Lo importante es identificar cuál es la A y cuál es la B. A es parte real, B es parte imaginaria. Y cuando viene escrito como par ordenado, la parte real es la primera componente y la parte imaginaria es la segunda componente. Entonces, ¿alguien me podría dictar cómo escribimos el módulo de un número complejo? O escribamos la fórmula primero. Escribamos la fórmula. Era Z y que había que colocar antes de la Z y Dos después de la Z. rayitas. Dos rayitas. Muy bien, Fernanda. Z entre barritas, entonces. ¿Dónde están las barritas? Aquí. Z. Igual, vamos a colocar la fórmula. ¿Quién ya se la aprendió? A al cuadrado más b al cuadrado. Cuadrado más b cuadrado. A es la parte real del número imaginario, perdón, del número complejo, y b es la parte imaginaria del número complejo. Ahora viene la parte de reemplazo, ¿no? Algo muy parecido a lo que está acá, pero ahora vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale A? Bueno, acá está facilito. 1. 1. ¿Y la parte imaginaria? Uno. 1 también. Se queda z entre barritas igual raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Ahora hay que resolver las potencias. Voy a bajar todo porque si no, no va a caber acá, para que no nos perdamos. Calculemos 1 al cuadrado. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? Uno. 1, porque es 1 por 1, y eso es 1. Lo mismo pasa acá al ladito. 1 al cuadrado, 1 por 1, 1.
Seguimos trabajando, ahora resolvemos la suma. 1 más 1, 2. Dos. Nos queda raíz cuadrada de 2. ¿La raíz cuadrada de 2 es exacta o no es exacta? Exacto. No, No, no se puede calcular. Sí se puede hacer con calculadora y daría 1, infinitos números. Así que lo dejamos así, expresado. Y recordemos que hay que agregarle una U, porque son unidades, es una medida. Que podía ser centímetros, milímetros, y cuando no viene la medida entregada, se coloca U de unidades. Y ahí hemos calculado el módulo. O sea, lo que mide este vector asociado a este número complejo sería raíz cuadrada de 2U. O sea, 1, infinitos números si uno lo hace con la calculadora. La raíz cuadrada de 2 exactamente, ¿cuánto es? A ver, veamos. Creo que 1,4 y infinitos números más. O 1,2 e infinitos números más. A ver, 2 raíz. Sí, 1,4, ahí están todos los números. O sea, no todos, faltan. Son los que entran en esta calculadora del computador. Y ahí uno podría truncar, aproximar, redondear, pero lo dejamos expresado mejor. Raíz cuadrada de 2. ¿Alguien no entendió? Porque la parte más complicada, como les decía, es reconocer cuál es el A, cuál es el B. Y como venía como par ordenado, y uno está acostumbrado a ver la parte real y la parte imaginaria en la forma binomial, uno podía haberse confundido. Ah, y me faltó colocar acá, no es Z, es Z sub 5, el nombre preciso, Z sub 5. ¿Cómo sería la forma binomial del número? Este número que se entregó, 1 más 1 y 1 más 1i, o 1 más i, si queremos omitir el 1. Y a lo mejor a más de algunos se le hace más sencillo escribirlo en forma binomial y después calcular el módulo. Así que igual pueden hacerlo. Ya, ¿no hay más dudas con respecto a esto? Pasemos a la 7. Que no hay 7. No hay 7 porque esta es la última actividad. Ya. Entonces, ahora voy a repetir lo que dije al principio. El día martes va a haber una actividad. Esta actividad va a ser una tarea. Se va a hacer en la misma clase. Puede ser individual o puede ser en parejas. Una tarea como como las tareas que estamos acostumbrados a resolver, de 3 o 4 preguntas. ¿Para qué? Para que tengamos una nota 2. Esta nota 2 va a ser el promedio de la nota que obtengan en la tarea, que se va a hacer ese día martes, más la asistencia, que va a ser tomada en cuenta desde, dijimos, el 30 de abril. 30 de abril, 4 de mayo, 7 de mayo, 14 de mayo. No, perdón, va a ser tomada en cuenta desde el 27 de abril, porque el 11 no hubo clase. Dijiste el 23 de abril. Ah, dije, 23, 27, 30, 4, 7 y hoy 14. ya Dijiste Helga. 5, pero en realidad yo conté 6. Muchas gracias, Helga. Sería entonces 23. 23, 27, 30, 4, 7, 11 no, porque fue el día del alumno, y la de hoy, 14. Entonces, efectivamente son 6, desde el 23 en adelante. Ahí está la Profe, me nota por... tuve licencia. Ya, Janina. Ahí entonces vamos a ver qué hacemos. Si te va excelente en la tarea, bien, pues entonces no hay necesidad de nota por asistencia. Bueno, Y entonces eso, nota por asistencia
nota por la tarea que van a hacer el día martes. Y me falta esa parte de que la tarea la pueden hacer de forma individual o la pueden hacer en parejas. Se tienen que unir a la clase del día martes, un ratito, 5 minutos, para que yo les dé algunas instrucciones. La tarea va a ser subida al Classroom. Y cuando ya les diga, chicos, las instrucciones fueron dadas, se pueden retirar o quedar conectados los que van a trabajar de forma individual. Los que van a trabajar en parejas, obviamente que se van a tener que retirar y crear su propia reunión Meet para que puedan conversar y decir, la número uno es así y uno de los dos, uno de los integrantes va a tener que ir anotando en su cuaderno, desarrollando la tarea, el otro le va ayudando, dictando y después la suben como ya la subieron en la tarea uno. Suben el... Profe, ¿Sí, Margaret? ¿las parejas se eligen ahora o ese día? Ese día, ahora, como ustedes quieran, se contactan después, más rato, el fin de semana, pero la idea es que ese día ya me tengan decidido y me digan, profe, yo lo voy a hacer solo. Profe, yo ya tengo mi pareja, entonces, para que no haya problema, ese día se generen. Así que les voy a dar ese tiempito para que digan. eh, el tiempito es hoy día, en la tarde. No tienen que enviarme la nómina, solamente decirme el martes, profe, yo soy solo, o trabajo con tal persona. Así que hay tiempo. Pero se trabaja ese mismo día, en esa misma clase. Y la tarea va a ser subida al Classroom. Y la forma de trabajar es la misma. Van desarrollando en el cuaderno, van después tomando fotos o capturando las imágenes y las suben para que yo vea el desarrollo después. No sé si hay alguna duda o consulta con respecto a eso. No se olviden entonces, día martes, una actividad en la misma clase, es una tarea en forma individual o en parejas de esto. 3 o 4 preguntas de números complejos. Parte real, parte imaginaria, módulo. Y también, hoy día no alcanzamos a ver, pero vimos conjugado. Conjugado de número complejo también lo vimos. Así que hay que tomar en cuenta eso. Lo del conjugado. Conjugado era llegar y cambiarle el signo a la parte imaginaria. No se olviden de eso. Conjugado era Z, un sombrerito arribita de la Z, y llegar y cambiar el signo de la parte imaginaria. Era solamente eso, nada más que eso. Recordemos así rápidamente, en la diapositiva, lo de conjugado. Ah, pero estaba en la parte 2. Aquí está conjugado. O sea, yo le entrego un número complejo, Z, y el conjugado es prácticamente lo mismo, pero hay que cambiar el signo. Si hay acá un más, hay que colocar un menos. Si acá hay un menos, hay que colocar un más. En este caso era 0,5 más un cuarto i, el número complejo Z, y Z conjugado con su sombrerito va a ser igual a 0,5 menos un cuarto i. Ese es el conjugado. ¿Se entiende el conjugado? Sí, Ya. Y ahí también uno puede decir, ahora escríbalo como par ordenado, el conjugado. Y ustedes tienen que escribirlo como par ordenado. O grafíquelo. En este caso sería un poquito más complicado porque son números decimales, pero si hubiera que graficar yo les colocaría algo así como más sencillo con números enteros. Y aquí también hay otro ejemplo. Determina el conjugado del número complejo, también se entregaba eso. Y era Z, sombrerito igual. El primero no cambia en nada, queda todo tal cual, menos 3 quintos. El segundo sí cambia de menos a más y se agrega la i. Entonces el conjugado sería menos 3 quintos más i. Después les pregunté por el conjugado, pero se lo entregaba en forma de par ordenado. Entonces ustedes podían escribir en forma binomial y después escribir el conjugado. Cuando yo se lo entrego así, como par ordenado, hay que cambiarle el signo a la segunda componente. Entonces sería menos 4 menos un tercio. Y ahí está, conjugado de z, menos 4 menos un tercio.
Y si lo queremos pasar a forma binomial sería menos 4 menos un tercio i. También se entregó una gráfica, se hizo ese ejercicio, módulo, y ahí estarían las tres cosas que entran en la tarea. Sería, entonces, repito, parte real, parte imaginaria, módulo y conjugado. Nada más que eso. Ya, queridos alumnos, los dejo, que estén muy bien, que tengan un lindo fin de semana y el día martes entonces preparados para la tarea, individual o en parejas, como ustedes quieran. Y después se sube en esa misma clase para que yo lo revise en la tarde o a más tardar al otro día. Chao, que estén bien todos, cuídense.